Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Migrantes venezolanos que desde Colombia buscan entrar a Ecuador bloquean el puente fronterizo de Rumichaca. Protestan contra la medida que desde hoy les impone nuevos requisitos para ingresar a Ecuador. Y ahora me encuentro en esta situación y esto es bastante desesperante, demasiado. Por favor, le pido al gobierno ecuatoriano que haga una prórroga y que nos permita el paso. La denominada visa humanitaria genera un fuerte impacto en Colombia, que es el principal país de destino y de tránsito de cientos de miles de venezolanos que a diario huyen de la dictadura. Desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El director general de Migración Colombia, Christian Kruger, el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Joseph Merckx, y el embajador del gobierno interino de Venezuela en Ecuador, Héctor Quintero, analizan y explican los efectos humanitarios que genera en los migrantes venezolanos y en los países de la región la visa obligatoria que desde hoy les exige Ecuador. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia al día de hoy. Ecuador endurece las condiciones y fija nuevos requisitos para permitir el ingreso a su territorio de migrantes venezolanos. Desde hoy comenzó a regir la medida que le exige visa a quienes desde Colombia y Perú principalmente llegan a las fronteras ecuatorianas huyendo de la crisis que padece el país bolivariano. La noticia, el drama humano de los migrantes crece y al mismo tiempo crece también el desafío para Colombia, que pese al aumento de la llegada masiva de venezolanos, mantiene su política de fronteras abiertas. El punto clave de la noticia, ¿es esta una solución eficaz o una medida que empeorará la situación de los migrantes y el reto que su llegada representa para los gobiernos del continente americano? En los últimos 30 días ingresaron a Ecuador desde Colombia un total de 70.000 venezolanos, 11.000 lo hicieron el fin de semana que pasó. Esta cifra es elocuente, símbolo de lo que representa este punto fronterizo y los preocupantes efectos humanitarios que generará desde hoy la exigencia de la denominada visa humanitaria en Ecuador para aquellos venezolanos que ingresen al territorio de este país. Largas filas, evidente cansancio en sus rostros y con ropa abrigada que les ayudara a mitigar el frío de la noche y la madrugada. Así era el panorama en el principal paso fronterizo terrestre entre Colombia y Ecuador, horas antes de que comenzara a regir la exigencia de visa humanitaria para los venezolanos por parte del Estado ecuatoriano. Entre el sábado y antes de las 0 horas de este lunes 26 de agosto, más de 11.000 ciudadanos venezolanos lograron realizar el proceso de control migratorio allí en el puente internacional de Rumichaca para salir de forma regular desde Colombia. Con la entrada en vigencia del requerimiento de visa por parte de Ecuador, comenzó también la zozobra y la preocupación para quienes hoy, deseando atravesar la frontera, no cumplen con el requisito. Fernando Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, vivió una larga temporada en Venezuela. Por ahora, podría ingresar solo él a su país, sin su esposa e hija, que son venezolanas y con quienes recorrió más de 1.400 kilómetros con el ánimo de llegar a Ecuador. Quiero saber en este momento, pues, a ver cómo se hace por el motivo de que están pidiendo visa, para ver cómo se hace para ver si podemos pasar todo. Porque claro, yo tampoco no lo voy a dejar. En opinión de Fernando, la medida de la exigencia de visa a los venezolanos, aunque legítima, resulta drástica. Con pocas palabras, quiso expresar su sentimiento al presidente de su país, Lenín Moreno. Pero con este problema de que
de que cierran el pase, que pidan lo que es la visa y todo eso, pues por eso se siente un poco mal. En otros casos, como el de la venezolana Génesis Parra, es ella quien se vio obligada a quedarse en Colombia mientras sus seres queridos permanecen en Ecuador. Pero pues no pude sacar mis papeles y quise retornar a Ecuador porque tengo mi hija y mi mamá allá. Y pues como no sellé la salida, porque estoy esperando visa de Ecuador, pues ahora no me quieren dejar entrar y dicen que me tengo que regresar. Génesis lo que más desea ahora es poder abrazar de nuevo a su hija, sin embargo, no sabe cuándo podrá hacerlo. Primero tendrá que tramitar el nuevo requerimiento migratorio de Ecuador. Que la amo, solamente tengo 15 días sin verla y ahora con esto de que no me dejan entrar y ella del otro lado y yo de este lado, pues ya ni sé qué va a pasar. Ustedes también pueden participar de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Ahí estaban apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag, la etiqueta numeral, La Noche Migrantes Venezolanos y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes de la medida que ha adoptado el gobierno de Ecuador de exigirle una visa humanitaria a los migrantes venezolanos como requisito para ingresar a su territorio? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Christian Kruger, me acompaña hasta ahora desde la ciudad de Bogotá. Él es el director general de Migración en Colombia. Bienvenido al programa La Noche, señor Kruger. Jefferson, un gusto saludarlo a usted, a toda la audiencia. Y bueno, aquí dando un parte sobre la situación que se está presentando. Se lo voy a preguntar de manera muy concreta, señor Kruger. ¿Cuál es su opinión frente a esta decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano? ¿Usted cree que exigirle visa, así sea humanitaria como la han calificado o la han denominado, exigirle esta visa a unos venezolanos que están huyendo de una crisis social y política de su país, es una medida que favorece a estos migrantes? ¿Es una decisión que puede controlar la migración de venezolanos a Ecuador? Mire, Jefferson, efectivamente esta no es una solución. Por el contrario, este es un gran inconveniente por muchos aspectos. Primero, para las comunidades receptoras de esta migración, pero también para esos millones y millones de venezolanos a quienes les están vulnerando sus derechos humanos y que están saliendo de su país por necesidad, para buscar un plato de comida, no para vivir mejor ni en condición de turistas. Es claro que cuando se presentan ese tipo de restricciones, lo único que generan es irregularidad migratoria. Vamos a seguir viendo esas personas llegando a sus países, Ecuador, Perú, etcétera, pero con una gran diferencia, que anteriormente los teníamos identificados, sabíamos a dónde iban, sabían a qué se dedicaban. Hoy, por el contrario, lo que va a pasar es que esa migración que pasaba por los puntos autorizados va a pasar por las trochas, por esos sitios no autorizados. El único beneficiario de esta medida son las redes delincuenciales, estos delincuentes que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad para pasar a esas personas por esos lugares y además para utilizarlos para otros fines como explotación laboral, en fin, aspectos del delito como la trata de personas y el tráfico de migrantes que nos preocupa inmensamente, la integridad de todas estas personas. Director de Migración, permítame, integramos hasta ahora al representante de ACNUR en Colombia. Él es Joseph Merckx, es el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia. Señor Joseph, bienvenido al programa La Noche. Quiero conocer su opinión sobre la decisión que ha tomado Ecuador, que comenzó a regir desde la madrugada de este lunes, desde la medianoche de este lunes, y que ha establecido una serie de requisitos para aquellos venezolanos que quieran ingresar a territorio ecuatoriano. ¿A usted le parece una medida conveniente? ¿Usted cree que es eficiente? ¿Será eficaz para controlar la migración de venezolanos hacia territorio ecuatoriano? Muchas gracias, Jefferson, de invitarme a su programa. Realmente, como ACNUR y las agencias que trabajamos en estos temas humanitarios, nos preocupa muchísimo
la introducción de estas medidas restrictivas. Queremos felicitar a Migración Colombia porque en los últimos 2 días, como ustedes informaron, han pasado 11.000 venezolanos buscando, ¿no?, como destino Ecuador, pero también destino en Perú, en Chile, y nos preocupa mucho ahora con este requerimiento de la visa humanitaria, que vamos a tener un represamiento en la frontera sur con Ecuador, y eso obviamente nos afecte todas las agencias que trabajamos con el tema de los venezolanos y obviamente las autoridades de Colombia. Vamos a tener venezolanos que no pueden continuar su viaje hacia el sur, y eso quiere decir que el número que actualmente tenemos ya en Colombia, los 1.4 millones de venezolanos, va a aumentar más. Y siempre habíamos esperado que en la región hubiera una solidaridad para recibir a los venezolanos que tienen que seguir y salir de su país por todas las razones que conocemos, ¿no? La persecución, la violencia, la inseguridad que se vive en este país. Ese punto que usted toca es bien importante y es una de las grandes preocupaciones que hay en este momento en Colombia. ¿Usted asegura que ese número de migrantes que hay en Colombia en este momento, migrantes venezolanos, va a superar la cifra del 1.400.000 personas? Quiero preguntarle esto al señor Kruger, que me acompaña a esta hora desde la ciudad de Bogotá. En términos migratorios, ¿cuáles serán los efectos para Colombia? Hay quienes creen que este tipo de medidas, como pedir una visa humanitaria a los migrantes venezolanos, decisión que tomó Ecuador, podrían llegar a convertir a Colombia en un país embudo o un país depósito. Es decir, que aquellos venezolanos que no puedan pasar a territorio ecuatoriano se van a quedar en Colombia. ¿Usted qué opina? Sí, mire, Jefferson, primero resaltar que este tipo de medidas no traen ninguna solución y no paran la migración. Quien piense que la imposición de un visado, de documentos adicionales, de requisitos adicionales, va a parar una migración, pues eso no va a pasar. Cuando la migración busca comida, cuando la migración busca salud, cuando la migración busca subsistir, este tipo de medidas no son convenientes porque no va a parar la migración. Por el contrario, las comunidades receptoras y los propios migrantes se les va a ver vulnerados sus derechos y el aspecto de seguridad va a ser aún más complejo cuando uno no sabe qué población extranjera está en su territorio. Señor Kruger, pero lo cierto es que habrán muchos migrantes venezolanos que al no poder pasar a Ecuador porque allí les piden visa, se quedarán en Colombia. Mire, primero pues resaltar que el gobierno colombiano ha sido generoso y esa ha sido la política que se ha implementado. Flexibilización migratoria para todos aquellos venezolanos que quieren incorporarse a la vida productiva, pero también para aquellos venezolanos que vengan a delinquir, que vengan a alterar el orden público, la implementación de la máxima medida migratoria entre deportaciones y expulsiones. Lo que buscamos es que todos los países que están recibiendo esta migración, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, apliquen esos mismos principios. Yo estoy seguro que si todos los países receptores nos unimos, entendemos el fenómeno y le damos la mano a esta población que hoy más que nunca la requiere, vamos a estar hablando en un futuro de lo positivo que es la migración para todos. Muy por el contrario va a pasar que si cada país va trabajando de manera individual, de manera particular, implementando restricciones para esta migración, vamos a hablar de lo complicado que ha sido manejar esta situación. Para ese tipo de países que implementan ese tipo de medidas no van a tener un efecto positivo. Yo estoy seguro, y lo podemos hablar en unas semanas, Jefferson, en unos meses, que esa migración que está llegando no la van a tener identificada y no van a tener cómo generar política migratoria, generar seguridad, incorporar esta población a la vida productiva. Entonces, es un gran inconveniente esta medida que se está tomando el día de hoy. Los invito a todos los medios, a quienes les interesa este tema, que miremos las trochas próximamente, cómo se va a estar presentando esta situación hacia Ecuador. Lo hemos vivido ya en anteriores ocasiones, con la implementación de los antecedentes judiciales apostillados por parte de Ecuador, que no podían solicitar los venezolanos, y los veíamos en las trochas. Lo vimos en las trochas en la frontera colombo-venezolana, cuando se cerró la frontera por parte de la dictadura, por parte de Maduro, pues que estas personas no pasaban por los puntos autorizados, sino eran olas de personas, muchas personas pasando por esos sitios no autorizados, poniendo en riesgo toda esta población. Señor Joseph, vuelvo con usted como representante del ACNUR en Colombia. ¿Hasta dónde cree usted que este tipo de medidas
indican que Colombia se está quedando sola en la atención de aquellos migrantes que huyen de esa crisis económica y social que sufre Venezuela. La misma decisión ya la había tomado Perú, ahora la toma Ecuador. ¿Colombia se está quedando solo en la atención de los migrantes? ¿Qué le indica a usted esta decisión? Bueno, primero hay que decir que tenemos que trabajar en las consecuencias humanitarias. Aquí no se trata de una población que sale porque quiere salir de Venezuela. Hay gente con muchas necesidades humanitarias, ¿no? En fin de semana vimos en Ipiales, que además es una zona con mucho frío, con temperaturas muy bajas, que como ACNUR y otras agencias humanitarias tuvimos que entregar cobijas a niños, a mujeres para que se cubran. Yo creo que primero, como región, tenemos que ver cómo podemos responder en una forma humanitaria a esta crisis. Y realmente llamamos a los diferentes países, llamamos la atención que hay que coordinar la respuesta y ver cómo apoyamos a los refugiados y migrantes que salen de Venezuela. Realmente Colombia ha hecho un gran trabajo, tiene muchos venezolanos ya en su país y lamentablemente los otros países sí han introducido esas medidas restrictivas, Chile, Perú y ahora Ecuador, que realmente afecta este apoyo que necesita la población venezolana. Krüger, le hago la misma pregunta a usted. ¿Esta es una decisión soberana de Ecuador tal y como ha sido calificada al interior de ese país suramericano? No obstante, queda la preocupación en Colombia y la sensación de que países como Perú y Ecuador están dejando sola a Colombia en la atención de esta población vulnerable que, como lo decía el representante del ACNUR, pues palabras más, palabras menos, no sale de Venezuela a buscar vacaciones, a descansar. O sea, salen porque están obligados y porque la crisis política y humanitaria que vive este país no les deja otra salida. Primero tenemos que seguir insistiendo en los diferentes escenarios que este es un fenómeno, el segundo fenómeno migratorio más grande de la historia después del sirio. De seguir las cifras como van, pues vamos a hablar no del segundo, sino del primer fenómeno migratorio más grande. En ese sentido, tenemos que seguir insistiendo a los países receptores, a Ecuador, a Perú, a los demás países de Sudamérica, que esto no es responsabilidad de ninguno de ellos, pero tampoco es de Colombia. Y estamos hablando de millones de personas que requieren de nuestra ayuda y que van a llegar de todas maneras a todos los países del sur del continente. Aún así, pongamos esa clase de requerimientos, esa clase de imposición de visas, de documentación, porque eso no es la solución. La solución efectivamente es que haya una real democracia en Venezuela, que se vuelva a restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, y eso es lo que estamos buscando como país. Y en el entretanto, buscar que esta población que sale por necesidad, pues tendámosle la mano. Hoy son ellos, esperemos nunca ser ninguno de nosotros. El escenario es bastante complejo, señor Krüger. ¿Hasta cuándo piensa Colombia mantener la política de fronteras abiertas? Una decisión que ha ratificado el presidente en los últimos días y que permite que aquellos migrantes ingresen a Colombia sin ningún tipo de requerimiento de visa. ¿Ha contemplado Colombia cambiar esa decisión? Quizás en el futuro exigirle visa a estos migrantes. No, de acuerdo, Jefferson, y le agradezco su pregunta, su inquietud. Y aquí la primera reflexión que yo hago es, ¿será que creemos que cerrando la frontera, firmando un decreto de cierre de frontera, los venezolanos van a dejar de llegar a nuestro país, a los demás países? Esa es la primera reflexión que hago. En ese orden de ideas y considerando que van a seguir llegando porque esa es la realidad, igualmente es importante preguntarse, ¿no es mejor tener esta población debidamente identificada, saber a qué se dedican, dónde están y poder generar una política migratoria? Simplemente lo dejo como reflexión, porque evidentemente para un país lo peor que le puede pasar es tener una población extranjera con estas características, sin identificación, sin saber en dónde están y generando un gran riesgo para las comunidades receptoras de esta migración, pero también
para los mismos migrantes, porque estoy seguro que van a ser más vulnerables y muchas personas se van a aprovechar de esta situación para explotarlos en diferentes sentidos. Señor Joseph, representante del ACNUR en Colombia, imponer una visa es una decisión a la que siempre acuden los estados cuando se dan estos fenómenos migratorios. No solo es una medida que implementa Ecuador, se ha dado en otros escenarios, por ejemplo con el caso de los Estados Unidos, se dio en Europa también con la migración siria. Los países que toman este tipo de decisiones, exactamente qué es lo que buscan, cuál es el objetivo que persiguen. Y se lo pregunto por lo que planteaba el señor Krüger. Él dice que esto, más allá de frenar la migración o frenar la salida de venezolanos de su país, lo que va a llevar es a que esta migración sea irregular. Quienes implementan estas medidas, ¿cuál es el objetivo que persiguen? Bueno, primero decir que estoy de acuerdo con Cristian de Migración Colombia, porque realmente lo que va a causar lo que estamos viendo ahora en la frontera, por ejemplo, con Ecuador, van a hacer que la gente va a pasar por las trochas en una forma irregular, con muchos peligros para mujeres, niños que están ahí. Hay personas que van a aprovechar de la vulnerabilidad de la gente. Además, de nuevo, es una zona en Ipiales, una zona con mucho frío. Entonces yo realmente creo que no es la solución de cerrar una frontera o pedir visas humanitarias, pero discutir entre varios países cuáles pueden ser las soluciones para la gente. La gente, de nuevo, viene aquí a sobrevivir, a ver cómo puede rehacer sus vidas. Y más bien, como hemos hablado muchas veces con el gobierno de Colombia, hay que ver la migración y el tema de los refugiados como una oportunidad. Muchos venezolanos quieren venir aquí para contribuir a la sociedad colombiana, quieren trabajar para enviar algunas remesas, tal vez de vuelta a sus familiares en Venezuela. Entonces habría que ver cómo tener esta solidaridad a los venezolanos que también tuvieron los colombianos en su tiempo, cuando tenían que salir a Venezuela. Señor Joseph, permítame, integramos a esta hora a Joel Lara, nos está acompañando desde la frontera occidental de Colombia, la que comparte con Ecuador, desde el puente de Rumichaca. Señor subsecretario de Migración de Ecuador, es el otro ángulo de la noticia. ¿Por qué las autoridades ecuatorianas toman la decisión de pedirle visa desde el día de hoy a los venezolanos? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Ecuador ha implementado el requisito de la visa en una decisión soberana de hacerlo. La intención de nuestro gobierno es que podamos tener una migración regulada, que podamos otorgar documentos de viaje con una visa específica de acuerdo a la actividad que vayan a realizar los compatriotas, los connacionales venezolanos. Estamos conscientes de que la situación en el país de Venezuela es difícil, que la migración de ellos es forzada. Sin embargo, el Ecuador ha decidido tomar esta decisión y nosotros como autoridad migratoria estamos obligados a hacer que la misma se cumpla. No, señor Lara, lo entiendo. Ustedes están cumpliendo órdenes directamente del gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero ¿qué responderle, señor Lara, a estas voces que acabamos de escuchar aquí en el programa de la noche? Manifestaba el director de Migración Colombia, Cristian Krüger, que este tipo de medidas pueden llevar a fomentar la migración irregular. Dicho de otra forma, que aquel venezolano que ha salido de su país por razones humanitarias, pues que no se va a quedar en Colombia. Va a buscar pasar a Ecuador de cualquier manera, de manera ilegal, por las trochas. ¿No es esta una medida que va a contribuir a la migración ilegal, tal y como lo ha manifestado Colombia en distintos pronunciamientos? Yo esperaría que no. Y la forma de contrarrestar esto es que el Ecuador ha puesto a disposición de los ciudadanos venezolanos el visado en que lo pueden sacar en 3 ciudades, Lima, Bogotá y Caracas, y procuramos que se haga un control adecuado en las fronteras. Es importante tener en cuenta que la evasión de los filtros migratorios, más allá del tema administrativo o del tema prohibitivo como ley de un Estado,
es el riesgo que lleva para los ciudadanos que cruzan por estos pasos ilegales. Por eso lo importante de que entren al Ecuador de manera regular. Reitero, los consulados están ya habilitados para la emisión de la visa para las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos pertinentes. Eso es bien importante lo que usted me está diciendo, señor Joel Lara. ¿Qué le puede decir a los venezolanos que hasta ahora ven el programa La Noche? Están en Colombia, algunos de ellos están en Perú o en algunos países del continente americano distintos. Quizás pueden estar en Venezuela viéndonos a través de internet. De una manera clara y precisa, ¿cuál es el procedimiento que ellos pueden aplicar para acceder a esa visa que desde hoy Ecuador le pide a los migrantes venezolanos? Bueno, el procedimiento lo establece Cancillería, pero ellos han habilitado en los consulados, reitero, de Lima, de Caracas y de Bogotá, el sistema para poder otorgar las visas. Es un consulado que opera de manera virtual y de manera presencial, y ellos pueden acudir a ellos para solicitar el documento que permita ingresar al Ecuador. Reitero, lo importante para los ciudadanos de Venezuela, que sigan el procedimiento regular. Ecuador ha sido un país que les ha abierto las puertas, lo sigue haciendo, tan es así que el decreto 826 no solo establece la visa, en primer lugar lo que hizo es conceder una amnistía a los ciudadanos venezolanos que ingresaron hasta la fecha de emisión de ese decreto, el 25 de julio, y que estaban dentro del Ecuador. Ellos van a ser beneficiarios de un proceso de regulación dentro del Estado ecuatoriano sin costo, con una visa humanitaria que les permitirá estar en el Ecuador por 2 años con los derechos que eso conlleva. Hemos sido un país que hemos dado una apertura y hemos hecho una política de inclusión, pero precisamente para generar una política pública que permita que los ciudadanos venezolanos que están en nuestro país tengan las condiciones adecuadas para poder no solo subsistir, sino esperamos poder salir adelante, tienen que estar regularizados. Nosotros como autoridad migratoria lo que nos corresponde únicamente es hacer que se cumpla la ley, y así lo vamos a hacer. Señor Lara, permítame, vuelvo con el señor Christian Kruger, que me está acompañando desde la ciudad de Bogotá, es la óptica ahora de Colombia. Señor director de Migración Colombia, hay una noticia que trascendió también el día de hoy y tiene que ver con algunos bloqueos que ejecutaron migrantes venezolanos que se oponen a esta decisión del Estado ecuatoriano. Ellos decidieron bloquear el paso fronterizo exactamente allí en el puente Rumichaca. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno colombiano si estos bloqueos persisten? Mire, Jefferson, primero resaltar que esos bloqueos se están presentando del lado ecuatoriano, no del lado de Colombia. Se están presentando no por medidas de Colombia, se están presentando por medidas de Ecuador. Esto ya lo teníamos previsto como se ha presentado en otras ocasiones. Hace un par de meses, la solicitud, el requerimiento por parte de las autoridades ecuatorianas de los antecedentes apostillados generó exactamente la misma reacción. La población venezolana que está viviendo hoy un tema muy complejo, una migración obligatoria, una migración de necesidad y hambre, pues es natural que después de hacer un trayecto tan largo desde la frontera colombo-venezolana para llegar a la frontera colombo-ecuatoriana, pues adelante esta clase de manifestaciones. Pero ya vemos, por ejemplo, en nuestro puesto de control en Rumichaca, no vemos personas. Hoy han pasado no más de 400 personas por ese punto nuestro, el colombiano, el puesto de control migratorio. Y evidentemente lo que estamos viendo es que muy seguramente estas poblaciones están pasando por otros sitios, por lugares no autorizados, y esto es muy inconveniente precisamente para poder controlar, para poder ordenar y dar seguridad a este fenómeno migratorio. Señor Joel Lara, ahora le hago la pregunta desde la óptica, desde el ángulo de los ecuatorianos. ¿Cómo van ustedes a impedir que este tipo de bloqueos que se presentaron el día de hoy no se continúen repitiendo? Son personas que por razones humanitarias quieren pasar a su país, quieren entrar a Ecuador, tienen la necesidad de reunirse con sus familias. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta situación tan compleja, señor subsecretario? Bueno, en este momento estamos acá en el puente internacional. El bloqueo no está desde el lado ecuatoriano. El bloqueo de estas personas, que en efecto, estimo yo, estarán en un número de 250, 300, están del lado colombiano, no del lado nuestro. Y estamos tratando de que por la vía diplomática se hagan los enlaces respectivos para
que este bloqueo termine. Es importante resaltar que la afectación que se está dando en este momento es hacia el tráfico de vehículos de Ecuador para ingresar a Colombia. Sin embargo, reitero, el bloqueo es del lado colombiano, no del lado nuestro. Pues señor Joel Lara, subsecretario de Migración de Ecuador, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes allí en el puente de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia. Gracias. Gracias, a las órdenes. También quiero agradecerle al señor Christian Kruger, director general de Migración Colombia, por habernos acompañado y explicado la posición de Colombia, la forma como el principal destino de los migrantes venezolanos recibe esta implementación de una medida que desde el día de hoy le exige visa a aquellos venezolanos que ingresen a Ecuador. Muchas gracias, director, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y un especial saludo para toda la audiencia de NTN 24. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Aunque el éxodo por sí mismo ha significado un gran drama humanitario, la solidaridad ciudadana de países vecinos logró ser un aliciente en medio de su tragedia. De Sudamérica, Colombia terminó convertido en el principal país receptor de migrantes venezolanos. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos visto una situación tan difícil en un país vecino, donde por los estragos de la dictadura millones de personas han salido buscando refugio. Según cifras de la ACNUR, Colombia ya alberga 1.408.055 venezolanos, de los más de 4 millones que han huido de su país. Perú acoge en este momento a 853.429 migrantes venezolanos, Ecuador 330.414, Brasil 178.575 y Panamá 94.596. En el caso de Colombia, además de mantener la política de puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos, este estado decidió recientemente concederle la nacionalidad a niños hijos de migrantes venezolanos que hayan nacido en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. No obstante, el desafío humanitario que representa para la región la migración venezolana ha ido desencadenando medidas de mayor control o restricción por parte de los gobiernos de algunos de los países receptores de migrantes venezolanos, como el caso de Ecuador, que desde este lunes les está exigiendo visa humanitaria. Perú también comenzó desde el pasado 15 de junio la solicitud de visado humanitario a los venezolanos. Igual decisión tomó días después el gobierno de Chile al establecer visa de turista para estos migrantes por un máximo de 90 días. Cada estado es libre y soberano de decidir qué medidas tomar para enfrentar el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Sin embargo, desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular. El gobierno de Colombia ve con preocupación que las acciones restrictivas de algunos estados frente a la migración venezolana hagan que crezca el paso de los migrantes por lugares no autorizados, como las llamadas trochas, estimulando la delincuencia y la trata de personas. Señor Joseph Merckx, representante de ACNUR en Colombia, para finalizar, porque solo nos puede atender hasta este momento, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué piensa usted de la política migratoria que han implementado los países de América Latina? En el plano discursivo es muy propositiva, hay un apoyo al presidente interino Juan Guaidó, hay una crítica al unísono a las acciones del régimen de Nicolás Maduro, pero en la práctica, ¿usted cree que ese compromiso se ha visto reflejado tal y como quizás lo ha hecho Colombia, que ha dejado abiertas sus fronteras y sigue atendiendo a ese cerca de 1.400.000 personas que han llegado a su territorio? ¿El discurso se demuestra en hechos
o únicamente se ha quedado en palabras? Jefferson, primero decir que las cifras son tremendas, ¿no? Son millones de personas, ya más de 4.200.000 venezolanos que han salido de su país, y como ya dijo Christian Krueger, es como la segunda crisis en este momento a nivel mundial, después de Siria. Y realmente estamos muy preocupados con estas cifras. Lo que yo quiero dejar aquí como una sugerencia, ¿no? Yo creo que los pueblos de América Latina han sido muy solidarios con los venezolanos, han recibido muchos venezolanos refugiados, inmigrantes, y creo que realmente es necesario tener una coordinación regional entre todos los países para tener una política común entre los diferentes países hacia el tema de Venezuela, porque al final también no solo puede depender de un país como Colombia, que obviamente es el país que más venezolanos ha recibido, pero sí necesitamos acuerdos regionales para atender este drama humano, ¿no? De nuevo, no es que los venezolanos están saliendo de vacaciones o voluntariamente, están saliendo porque no les queda de otro. Y creo que a nivel de América Latina tenemos que mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano que está saliendo de su país. Señor Joseph, quiero agradecerle el tiempo que usted nos ha concedido como representante del ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Que tenga un excelente día, señor Merckx. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Continuamos analizando esta noticia desde todos los ángulos de la información. Vamos inmediatamente a Quito, en Ecuador. Allí está Héctor Quintero Cuenca. Él es el embajador encargado de Venezuela en Ecuador. Es el representante del presidente interino Juan Guaidó en ese país suramericano. Señor embajador, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión frente a esta decisión que fue tomada hace varias semanas por Ecuador, pero que comenzó a regir desde la madrugada de este lunes. ¿Qué opinión tiene usted? Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Bueno, el gobierno ecuatoriano, a través del decreto 826, abrió una puerta para regularizar la migración que se ha venido hacia Ecuador. El 826 tiene una primera fase de 90 días, durante los cuales se va a dictar el reglamento para los requisitos que deben reunirse para estas personas recibir una visa humanitaria, donde se bajan los costos de visa y donde se facilitará la adquisición de la misma. Esto se ha sido informado tanto por el gobierno ecuatoriano, así como por la embajada de Venezuela en Ecuador durante el pasado mes a través de las redes sociales. Sin embargo, la gente comenzó a movilizarse de una semana para acá y por ello podemos resaltar que durante el fin de semana ingresaron 21.000 ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano, porque a partir del día de hoy es necesario solicitar una visa a los consulados de Ecuador en Venezuela para poder ingresar a Ecuador. Quintero, hay un punto que preocupa mucho a aquellos venezolanos que en este momento se quedaron en Colombia. Su destino final no era Colombia. Ese era únicamente un corredor de tránsito que ellos estaban utilizando para llegar a países como Perú o incluso para seguir viajando hacia el sur del continente americano. ¿Qué va a pasar con estas familias rotas? Estas familias que no se pudieron integrar, familias que un padre, una madre está en Ecuador y el otro familiar se quedó en Colombia al no tener visa y al no poder cruzar por la frontera. ¿Cuáles son las soluciones que tienen
para ellos, teniendo en cuenta que el temor que existe es que no les concedan el ingreso a Ecuador? Bueno, usted sabe que las normas que rigen la entrada al Ecuador, sí, señor, precisamente las da el Estado ecuatoriano. Ellos, tengo entendido, por unas conversaciones que he mantenido durante el día de hoy, están analizando esa situación. Ellos, fíjense que en el día de ayer nosotros debemos agradecer al Estado ecuatoriano, el cual a través de la Cruz Roja ecuatoriana auxilió con manta, frazada al personal que se encontraba en Rumichaca y que se quedó esperando hasta última hora para cumplir con el requisito, que se terminó a las 2:30 de la mañana, cuando fue dada la última visa a aquellos que habían ingresado antes de las 11:59 de la noche del día de ayer. No le puedo adelantar ninguna cosa en firme, porque son simplemente rumores. Recuérdese que hoy es el primer día de este proceso. Pensamos que sí iba a haber una avalancha grande como la hubo, y creemos que debemos tener un poco de paciencia y de cordura a esperar que definen las autoridades ecuatorianas, las cuales son las que rigen este proceso. Señor Quintero, yo le entiendo que usted es respetuoso claramente de las leyes ecuatorianas, pero a mí sí me gustaría conocer su opinión sobre este tipo de decisiones que están tomando algunos países en el continente americano. Se lo preguntaba al representante del ACNUR, al decirle que en el discurso los países del continente americano están apoyando a Venezuela, pero decisiones como estas, en la práctica, generan unas consecuencias bastante negativas para aquellos migrantes que salen por razones humanitarias de su país. ¿Usted cree que realmente es un gesto amistoso en este momento pedirle visa a esos ciudadanos que están enfrentando una situación tan difícil? Mire, yo no puedo discutir las decisiones de cada uno de esos países, las decisiones que se tomaron internamente, de acuerdo con su jurisprudencia. Pero debemos estar claros que hemos recibido la ayuda de América Latina. Lo que yo podría considerar es que nosotros en la región creo que no estábamos preparados para este éxodo tan grande de personas. Por lo menos, hay países como Ecuador, tiene una economía pequeña. Y si usted de repente, como usted mismo lo dijo ahora rato, ingresa 330,000 personas al territorio nacional, y de ese un gran porcentaje busca trabajo y no consigue porque las economías son pequeñas. Claro, es un reto que le llega o le genera una problemática muy grande a esos países. Señor embajador, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle el tiempo que usted nos ha concedido desde la capital ecuatoriana, desde Quito. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. A usted, señor embajador. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.